Este día en México se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Es una libertad fundamental en la mayoría de los países democráticos. Aquí en México la libertad de expresión pues tiene muchas connotaciones, muchas aristas. Por lo pronto ejerceré mi libertad de expresión el día de hoy haciendo algunos comentarios este martes, muy agradable por cierto. Afortunadamente todavía andamos en primavera, ya empezará el verano. Y quisiera comentar lo importante de los límites en la vida de los negocios internacionales, los límites en la diplomacia, en la relación entre los países, sobre todo en lo que son socios comerciales como México y Estados Unidos. Y quizás alguna otra cosa más si el tiempo lo permite. Empezaré por lo primero, de que es muy importante para México, para los mexicanos, tanto para los mexicanos que están en Estados Unidos como para los mexicanos que estamos en México, no jugar con lumbre, no estar jugando con la política exterior, en el jueguito de la diplomacia, convirtiéndonos en defensores de otros países, cuando la verdad necesitamos concentrar el 100% de nuestras energías en defender a los mexicanos que estamos en México y también a los mexicanos que están en los Estados Unidos de Norteamérica, quizás en Canadá. Y digo quizás en Canadá porque tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, el TEC-MEC. Entonces es muy importante que nosotros entendamos hacia dónde queremos ir como sociedad mexicana, como economía mexicana. A donde me queda muy claro que no queremos ir es a tener una economía como la que tiene Cuba después de 60 años de dictadura militar y como la que tiene Venezuela después de más de 20 y tantos años de dictadura militar que empezó con Hugo Chávez y sigue con Nicolás Maduro, y que pues finalmente es asunto de ellos. Pero nosotros como mexicanos, en el marco de nuestras libertades democráticas, políticas y de expresión, como es el caso del día de hoy, pues necesitamos ser muy claros de qué es lo que queremos. ¿Cómo eso no se somete a consulta popular o se le pregunta al pueblo qué es lo que se quiere hacer? Porque no podemos estar de Superman o del Hombre Araña, ni de un superhéroe de la mitología de Hollywood, pretendiendo defender a los demás, cuando necesitamos defendernos y defender los intereses de los mexicanos, sean los que menos tienen, los más humildes, los que están en extrema pobreza, los de la clase baja, los de la clase media y todos en general. Todos somos mexicanos y todos merecemos respeto. Recordemos simple y sencillamente que no podemos ponernos a las patadas con Sansón. Somos vecinos y socios de la economía más poderosa del mundo, hoy por hoy los Estados Unidos de Norteamérica, y por eso las cumbres, dice nomás, las cumbres pues son encuentros, son visitas de Estado, las cumbres, las visitas de Estado, perdón, son para dialogar, para platicar, para acordar, para negociar, para promover, para intentar ganar cada quien algo para su país. No son para dádivas ni para agachar la cabeza, son para hacer negociaciones. Recordemos que ha habido incidentes que nos han puesto contra la pared así. Recordemos los aranceles y las multas laborales que se están dando por incumplimiento del Tratado de Libre Comercio ahorita. Ayer lo veía en un medio nacional, con el tema de las ensambladoras de automóviles en México, que no están cumpliendo con las condiciones laborales de los trabajadores y de ahí se agarran para ponerles multas. Acuérdense de la ensambladora que iba a estar en Hermosillo, en la Ford, y se la llevaron a Casas Grandes, en Arizona, y ahora los proveedores tienen que llevar las cosas para allá. No provoquemos por malos entendidos y sobre todo por cosas políticas de otros países. No digo que no los defendamos o que no pretendamos ser sus amigos o sus socios también, pero entendamos la naturaleza de nuestra economía. Simple y sencillamente, si Estados Unidos promueve a como dé lugar que todas las ensambladoras automotrices
que se encuentran en México de origen norteamericano se vayan a los Estados Unidos. Ay, nanita, no se nos olvide lo que nos acaba de pasar con el camarón de exportación, que cerraron la frontera porque encontraron una tortuga en una red, porque así lo dicen los tratados. Y también le pasó al aguacate porque encontraron algunas gentes poniéndole etiquetas a un aguacate de Jalisco diciendo que era de Michoacán para exportarse. Y aparte unas amenazas que sufrieron unos inspectores de la Food and Drugs Agency de Estados Unidos por allá, y nos pasó lo mismo. En pocas palabras, nos pusieron multas que implicaban el que no podíamos exportar, y generó un quebranto económico impresionante en la industria del camarón y en la industria del aguacate. No me quiero imaginar, simple y sencillamente, si empiezan a aplicar revisiones de las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas en todos los campos donde se producen frutas y verduras de exportación, y el uso de pesticidas tan solo en Sonora y en Sinaloa. No me voy a ir muy lejos. Nos iba a ir de la patada y nos iban a cerrar la frontera para toda la exportación. ¿Qué vamos a hacer con todo ese recurso que son las divisas que le dan fortaleza a la economía mexicana y de la que vive el mismo gobierno, hombre? Simple y sencillamente, acuérdense del incidente aquel del gobernador de Texas, que hizo que los trailers que llevaban productos de exportación por el lado de Texas, que es por donde exportan todos los del Bajío, los del sureste y los del centro del país, hizo que los trailers duraran de 30 a 36 horas para cruzar la frontera y causó el caos más grande del mundo. Y entonces los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila doblaron las manos y dijeron: sí, vamos a jalar con el tema migratorio, vamos a vigilar que los mojados mexicanos o los centroamericanos no estén pasando, vamos a poner patrullas. Y lo hicieron. Es un toma y daca. Se trata de negociar, de platicar, de dialogar, pero decir, pues no voy a la cumbre porque no están invitando a los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y por eso no voy a ir a Los Ángeles a una cumbre. Curiosamente, fíjese nomás, en la cumbre de las Américas, qué curioso, ¿sabe qué temas se van a tocar? El primero es la recuperación económica. El segundo, el comercio sostenible. Es el comercio permanente entre México, Estados Unidos y Canadá, y entre todos los países de América. El tercer punto es la inversión. Si estamos presumiendo que se anunciaron, incluso aquí en Sonora, ahí en Puerto Libertad, una inversión de 20,000 millones de pesos o 2,000 millones de dólares, como usted lo quiera ver, 40,000 millones de pesos, para poner una planta procesadora de gas para exportar a Asia. Así se dieron a conocer muchas otras inversiones que empezó ya el gobierno de Estados Unidos a través de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, de inversiones norteamericanas en México nuevas. Entiendo que para mitigar un poco lo que está pasando con las cuestiones energéticas, a efecto de decirles, pues no te voy a dar lo que estabas pidiendo tú por las inversiones que hiciste antes, pero te voy a dar nuevas. Y entonces se están negociando y se están llegando a acuerdos. Imagínense que las cosas se vayan para atrás, simple y sencillamente porque México no quiere ser parte de las cumbres. No es un tema de idioma, no creo que sea como muchos dicen, que porque le da vergüenza al presidente López Obrador ir a todas esas cumbres porque no habla inglés. No es cierto, para eso son los traductores y funcionan cosas, pero no podemos desaprovechar las inversiones norteamericanas en México, porque son las principales, son las que más tenemos en nuestro país. Que haya léperos, que haya tranzas, que haya empresas que han abusado del poder en el pasado, pues ajustenlas, lleguen a acuerdos y vámonos para adelante. El cuarto tema importantísimo que se está tratando y que se está trabajando en esta cumbre es el tema de la salud de todos los países de América, y obviamente tiene una labor fundamental el tema de la pandemia, el tema del COVID, pues, ¿no? Y no se diga, se está hablando finalmente de un plan audaz para abordar la crisis migratoria que nos afecta a todos los países de América, principalmente a México. Sé que hay honduras, guatemaltecos, de Belice, gente de El Salvador, no se diga de Nicaragua, Venezuela, que se quieren en Estados Unidos, pero a los mexicanos nos está pegando con todo, y eso tenemos que evitarlo.
Yo creo que usted entiende, como lo hago yo y como lo hacen todos los mexicanos, que hay cosas donde no se debe estirar la liga de más, donde no se debe de exagerar. El presidente de México es una figura respetada y respetable en nuestro país, y no dudo que en muchos países del exterior. Pero él debe de entender que es el representante de los intereses de todos los mexicanos ante el gobierno de los Estados Unidos. No es correcto ponerse a las patadas con Sansón o con alguien más poderoso, y no estoy diciendo ser indigno o doblarte, absolutamente no. Estoy diciendo que tienes que cumplir con tu rol y tu responsabilidad para lo que fuiste electo. Nada de que voy a mandar a Marcelo y esto y el otro, aunque es una decisión tomada, pero debe de pensarlo seriamente para las próximas. México debe negociar, debe de acordar y debe de pensar en los intereses de los mexicanos y para los mexicanos. En fin, con eso me quedo.